AMLO confía en que el tribunal pare la censura abierta y descarada que le quiere hacer el INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, le indique claramente lo que puede o no decir en las conferencias matutinas, pero que no le impida ejercer su libertad de ser guardián de la democracia. Eso es lo que yo quiero seguir diciendo, no que voten por tal partido o por tal candidato. No, eso sería inmoral, es antidemocrático. Quiero seguir transmitiendo que todos tenemos que seguir siendo guardianes de la democracia, que todos debemos procurar que las elecciones sean libres y limpias. Eso es lo que no quieren los del INE, aseveró. En conferencia de prensa matutina subrayó que su gobierno ya presentó un recurso de inconformidad ante el tribunal, porque la resolución del INE es una censura abierta y descarada, consideró. Además, es un atentado a la libertad. Pero a ver qué resuelve el tribunal sobre qué podemos decir y qué no podemos decir. Ojalá en su resolución el tribunal, si van a sostener la censura, especifiquen qué no puedo decir para que yo tenga aquí una tarjeta. Esto no puedes decirlo. No puedes decir que las elecciones sean limpias. No puedes decir que debe evitarse el fraude electoral, comentó. Lamentó que se intente limitar su libertad de expresión. No sé por qué le tienen miedo a la democracia. ¿Quién sabe qué estarán pensando? No sé en qué andan. Si no se infringe la ley, si no se llama a votar desde el gobierno, pues no hay ningún impedimento, ningún delito. ¿Que por qué la Constitución establece en el artículo 41? Eso tiene que ver con propaganda, pero esto no es propaganda, sino informar al pueblo, ejercer la libertad que tenemos todos. Ahora resulta que el INE va a censurar. Esa no es su función, dijo el presidente. El mandatario evitó responder una pregunta relacionada con aspectos electorales de Coahuila. Al respecto respondió: no voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme. Quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solo hable de algunos temas, que no hable yo de la democracia. Imagínense, la democracia, añadió, es sinónimo de libertad. No quieren que yo hable de eso. Entonces señaló, vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. Lo que creo es que se debe hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, para adquirir los votos, que no se obligue a votar a nadie por un candidato, por un partido, que no se rellenen las urnas, que no se embarace la urna, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, en pocas palabras. Finalizó. Morena impugna la prohibición a AMLO de temas electorales en las mañaneras. Morena impugnó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE, que prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a las elecciones y los partidos en sus conferencias matutinas, y también solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene a los consejeros electorales prejuzgar sobre asuntos que no han sido resueltos. Incluso en la queja que interpuso el representante del partido en el instituto, Sergio Gutiérrez Luna, se pide dar vista al órgano interno de control en el órgano electoral para que inicie una investigación en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y Ciro Murayama, titular de la Comisión de Quejas. El diputado federal de Morena también pide que se apliquen sanciones administrativas a ambos consejeros por no abstenerse de votar en la sesión del viernes, a pesar de que, indica, ambos anticiparon públicamente el resultado del acuerdo que impide al mandatario referirse al proceso electoral. Durante la sesión del viernes, el legislador pidió a los dos consejeros excusarse de participar debido a que estaban impedidos para ello. En las argumentaciones ante el Tribunal Electoral, Morena sostiene que el acuerdo aprobado tiene la clara intención de censurar,
silenciar y perjudicar al presidente de México, pues es públicamente sabida su animadversión hacia el mismo, especialmente de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón. Incluso señala que, al incluir a otros funcionarios además del presidente en la medida inhibitoria de referirse a las elecciones con efectos generales y obligatorios, es ilegal, porque los efectos de las resoluciones, cuando perjudican, deben ser relativos, esto es, vinculan solo a las partes que litigaron el asunto, pues estimar lo contrario implicaría condenar a esas personas sin haber sido oídos y vencidos en juicio en franca violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución. Esto es, abundó, al haber vinculado a todos los funcionarios públicos, el INE creó normas generales en su perjuicio y en franca contravención de la garantía de audiencia y varió la litis del presente asunto. En el recurso se precisa que el consejero general se excedió en sus funciones al dictar medidas cautelares al presidente sobre hechos futuros que serán de realización incierta y sobre los cuales no hay certeza de que ocurran. Esto en las declaraciones que hará o no el mandatario. Evalúa que las medidas cautelares solo pueden adoptarse sobre hechos que, si bien no acontecen, serán de inminente realización. Sin embargo, en el caso concreto, no está acreditado que exista un peligro de que sucedan, ni que sean de inminente realización, por lo cual el dictado de la tutela fue ilegal. Agrega, la representación de Morena considera que, al no estar acreditada la existencia de hechos presuntamente ilícitos, ni existir elementos para afirmar, al menos de manera provisional, su existencia, no sería lógico sostener la posibilidad manifiesta o real de que se repetirá la conducta denunciada, es decir, las críticas del presidente en su conferencia del 23 de diciembre, impugnadas por el PRD. Por otro lado, Morena también demanda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordene una indagación en contra de Córdoba y Murayama. Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE, que prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a las elecciones y los partidos en sus conferencias matutinas, y solicitó que ordene a los consejeros comiciales evitar prejuzgar sobre quejas y declaraciones que se presenten en el futuro. Incluso pidió dar vista al órgano interno de control del INE para que inicie una investigación contra los presidentes del Consejo General y de la Comisión de Quejas, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, respectivamente. Morena destacó que la impugnación busca reparar el daño que ha provocado el instituto con su decisión, pues las medidas cautelares autorizadas ya fueron obsequiadas y afectan a toda la sociedad mexicana, que considera que son ilegales y por tanto su pretensión es seguir siendo informada en los mismos términos que el Ejecutivo ha venido llevando a cabo y que de manera indebida fue censurada. Información reservada. El acuerdo aprobado el viernes tiene la clara intención de censurar, silenciar y perjudicar al presidente, pues es públicamente sabida la animadversión de los consejeros hacia él, especialmente de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Argumenta Morena en el documento presentado al mediodía del pasado martes por Sergio Carlos Gutiérrez, representante del partido ante el Consejo General. El recurso interpuesto incluye declaraciones públicas de ambos consejeros previas a la sesión del viernes y destaca que al anticipar que se prohibiría al Ejecutivo referirse a la elección, se prejuzgó y reveló el sentido de la decisión del Consejo General en diversos medios de comunicación, a pesar de que constituye información reservada. Además, recordó que el viernes pasado se manifestó a los dos consejeros que con sus declaraciones previas tomaron una inaudita actitud de parcialidad hacia el denunciante, soslayando que únicamente son árbitro y no parte en el procedimiento, generando con ello un efecto corruptor del procedimiento especial sancionador, que lo ha viciado de origen.
Asimismo, plantea que el Consejo General se excedió en sus funciones al dictar medidas cautelares al presidente sobre hechos futuros de realización incierta y sobre los cuales no hay certeza de que ocurran, esto es, las declaraciones que hará o no el mandatario. Señala que las medidas cautelares solo pueden adoptarse sobre hechos que, si bien no acontecen, serán de inminente realización, y sin embargo, en el caso concreto, no está acreditado que existe un peligro de que sucedan, por lo cual el dictado de la tutela inhibitoria fue a todas luces ilegal. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Sin ánimo de hablar del proceso electoral que está actualmente, y ni tampoco de candidatos, ni partidos, ni nada, pero sí por la cuestión del precedente que se sienta. Lo habíamos planteado en algún momento el tema del que se buscaba una segunda reelección en el caso de alcaldes en Coahuila. El Tribunal Electoral local había dado luz verde y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues lo echó para atrás. Preguntar pues precisamente ese asunto de que se siente ese tipo de precedentes, o como lo que sucedió también en Baja California hace tiempo, si esto, bueno, pues de alguna manera, y sin tocar el tema de cuestión electoral, pero sí por la cuestión del precedente que se sienta, supongo que se ve como algo favorable, pero cómo de alguna manera pudiera presentarse si en los tribunales locales se les da luz verde a este tipo de solicitudes. Pues no voy a opinar sobre el tema, porque andan los del INE con ganas de censurarme. Quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que yo no hable de la democracia. Imagínense, la democracia es sinónimo de libertad. Entonces no quieren que yo hable de eso. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. Yo lo que creo es de que se debe de hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, que sean libres, que no haya compra de votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, para adquirir los votos, que no se obligue a nadie a votar por un candidato, por un partido, que no se rellenen las urnas, que no se embaracen las urnas como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que yo quiero seguir diciendo. Eso es lo que quiero seguir diciendo. No que voten por tal partido o por tal candidato. No, eso sería inmoral, es antidemocrático. Lo que quiero seguir transmitiendo es que todos debemos de ser guardianes de la democracia y que todos tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y libres. Eso es lo que no quieren los del INE. ¿Mande? Sí, sí. Ya presentamos un recurso de inconformidad al tribunal, porque es una censura abierta, descarada. Entonces, además, es un atentado a la libertad. Pero a ver qué resuelve el tribunal. Quedó pendiente la compañera. ¿Mande? Sí, hablamos de todo, pues, pero quiero que se termine este tema, que el tribunal resuelva sobre qué podemos decir y qué no podemos decir. Ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, que especifiquen qué no puedo decir, para que yo tengo aquí una tarjeta. Esto no puedes decirlo. No puedes decir que las elecciones sean limpias. No puedes decir que debe evitarse el fraude electoral. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia. ¿Quién sabe qué estarán pensando? ¿En qué andan pensando? Porque si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no se hace propaganda a favor de un partido desde el gobierno, pues no hay ningún impedimento, ningún delito. Que porque la Constitución establece el artículo 41, eso tiene que ver con la propaganda. Pero esto no es propaganda. Esto es informar al pueblo, es garantizar el derecho a la información, de ejercer la libertad que tenemos todos. Y no debe haber censura. Ahora resulta que el INE va
a censurar. Esa no es su función. Pero en fin, vamos a esperar a ver qué resulta. La compañera. Lorenzo Córdoba y el INE pretenden suspender las mañaneras. Quieren censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso no lo vamos a permitir. A Lorenzo le incomoda el ejercicio democrático de información y rendición de cuentas que por primera vez en la historia hace un presidente de la República. Habla de propaganda. ¿Propaganda? Propaganda es la que él hace en foros, en redes sociales, en cuentas institucionales del INE en contra de Morena. Se olvidó de su papel de árbitro y ahora opera para la oposición. Pero Lorenzo no es el INE. El INE son 10 consejeros más. Y a él se le olvida que México ya cambió y que la democracia la construyó el pueblo, no él. Saludo en la línea telefónica al licenciado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Gracias, licenciado. Bueno, pues Morena se inconforma entonces por esta resolución aprobada el viernes pasado por el INE. Le comentamos allá a los consejeros y particularmente le dijimos al consejero Lorenzo Córdoba y al consejero Ciro Murayama que durante toda la semana ellos habían estado prejuzgando de manera ilegal. La ley les impide pronunciarse sobre asuntos de los que van a conocer y todo México fue testigo que la semana pasada ellos estuvieron acudiendo a noticieros, entrevistas en radio, en televisión, en medios impresos, donde anticiparon lo que ellos querían, que era dictar una medida inhibitoria censurando al presidente de la República. Y además nosotros hacemos un llamado a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama para que se conduzcan como árbitros. Los árbitros deben de tener prudencia, deben de no prejuzgar sobre los asuntos, no pueden decantarse para un lado o para otro, deben de dejar de tener ese afán protagónico para ponerse a arbitrar la contienda con legitimidad. Y el Tribunal Electoral se ha pronunciado en el sentido de decir que las mañaneras son un ejercicio de comunicación inédito, sui generis, diferente, directo con la ciudadanía, donde se puede cuestionar de manera frontal al presidente de la República. Las mañaneras per se no son propagandas, no son spots pagados como sucedía eso en la época de Fox. La libertad de expresión es el derecho fundamental de cualquier democracia moderna. Si empezamos a censurar, estamos retrocediendo de manera grave. Pues, ¿cuál sería entonces su mensaje pues para tanto para el INE como para el Tribunal Electoral? Bueno, para el INE es pedirles que se conduzcan como árbitros, como verdaderos árbitros. Y si ellos quieren hacer el trabajo de la oposición, pues está muy bien, yo lo celebro, lo aplaudo, pero entonces que se separen del cargo y que se postulen como candidatos a diputados por la coalición Va por México. Ese sería mi mensaje. Licenciado, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No, a tus órdenes, saludos al auditorio. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.